martes 24 de marzo del 2026. Estamos haciendo esta sesión para las fichas 3070, 170 y la 3070, 171. En atención a que están pues alineadas en el mismo temario. Para hoy, entonces voy a empezar a hacer un recorderis de lo que hicimos la sesión pasada, la sesión completamente anterior, y lo que hicimos fue revisar cómo se hacía la gestión de los equipos de interconexión, equipos activos de interconexión, de acuerdo con los protocolos, estándares y requisitos. Y se hizo también el repaso sobre la verificación del funcionamiento de la red inalámbrica, configurar y realizar informes técnicos, ejecutivos pertinentes para este proceso de acuerdo con los estándares técnicos. Muy bien, para hoy, entonces, ya voy a compartir pantalla. Un momento. Voy a compartir, ya llegó Alexis también. Ahí ya deberían estar viendo mi pantalla. Para hoy, pues vamos a hablar sobre el tema de la guía de actividad 9, terminada en 1106, actividad 1, la guía 9 en la actividad 2 y la guía 10, terminada en 1091 AA1. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar hoy? ¿Cómo validar servicios implementados teniendo definidas las necesidades utilizando diferentes herramientas de testeo y criterios de evaluación? Permítanme que voy a intentar hacer, voy a poner unos audífonos por si acaso no se escuchan. Un momento. Y ¿ustedes ahí me están escuchando bien? Ustedes, chicos, ¿ustedes ahí me están escuchando bien? Sí, profe. Bueno, se me perdieron los audífonos. Espero que la grabación, es que hace 8 días hice una grabación y quedó mal el sonido y no quiero que para los que no pueden estar en la sesión, después pues vayan a tener problemas de audio. Entonces, un segundito. Bueno, vámonos así. Me disculpan, no encontré y listo. Bueno, muy bien. Entonces decía que para hoy pues vamos a revisar cómo se validan los servicios implementados teniendo definidas las necesidades, utilizando diferentes herramientas de testeo. La idea es que podamos verificar el funcionamiento de los dispositivos de cómputo y servicios de red de acuerdo a las políticas de la organización. Y la evidencia es un informe sobre la detección de fallos en el rendimiento y operación de la solución. Probablemente para la otra semana no vamos a hacer sesiones. ¿Por qué? Porque es Semana Santa. Entonces, igualmente, los días de la semana entrante, lunes, martes y miércoles, que son laborables, yo sí voy a estar disponible para que ustedes me contacten en esos días, en los días que son laborales. ¿Listo? Para que se entienda. Entonces, ¿de qué se trata entonces lo que vamos a hablar hoy? Les voy a compartir la pantalla.
Y ahí, pues muy importante que se entienda, este material que yo estoy haciendo ahora, pues es un material de apoyo. El único material que es el oficial es el material que está disponible en la plataforma. Este es un material que yo se los preparo con mucho cariño, pero nunca reemplazará el material oficial que ya está allá en la plataforma. Entonces, muy importante que, pues, que ustedes lo comprendan de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, la primera parte, entonces, vamos a hablar sobre por qué falla una red en el contexto empresarial. Entonces, yo les traigo aquí un ejemplo sobre la analogía colombiana en el caso de Transmilenio. Los que viven en Bogotá saben que imagina que eres el ingeniero de sistemas del SIT en Bogotá. Los buses tienen GPS, sensores y están conectados a una red de datos central. Un día, varios buses dejan de reportar su posición. Los usuarios se quejan en Twitter. La gente llama a las 6 de la mañana. Preguntas clave. ¿Desde cuándo falla? ¿Qué cambió de ayer a hoy? ¿Cuántos buses están afectados? ¿Es el servidor, es la red o los dispositivos? Entonces, ¿de qué se trata? Nosotros como expertos en gestión de redes y como profesionales, porque ustedes se van a graduar de profesionales en gestión de redes, siempre tienen que entender que la red es una pila que tiene capas, desde la capa 1 hasta la capa 7. Todas las redes del mundo, todas sin excepción, tienen 7 capas, ¿cierto? Aplicación, desde arriba hacia abajo, aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace y física. Esas son las 7 capas. Y uno como especialista en gestión de redes lo que tiene que hacer es revisar cuál de esas 7 capas es donde está el error. ¿Listo? Y con base en lo que vamos aprendiendo aquí en el curso, más lo que ustedes van aprendiendo por su propia cuenta, pues uno aprende a hacer un diagnóstico. ¿Listo? En este caso, pues estamos diciendo que los 6 pasos, tenemos 6 pasos para el proceso de detección de falla. La primera parte es la localización de la falla, identificar el área afectada, herramientas, y entonces tenemos en la capa física, ¿sí? Podemos utilizar una inspección visual y usted llega y dice, ah, el cable está desconectado. Pero si ya es algo que yo no puedo ver, entonces en la capa de enlace o en la capa de red, y entonces yo utilizo algo que se llama herramientas de diagnóstico como el PIN, el Traceroute, el SNMP. Después de eso, pues hago la identificación. Documentar la configuración del equipo afectado, revisar los logs, revisar las alertas del sistema. Elaboración de síntomas, entonces responder, ¿qué pasaría si lo había hecho antes? ¿Qué cambió? ¿Cuándo empezó? Y hacemos el diagnóstico. Yo les decía hace 8 días que una de las cosas más interesantes que uno puede hacer es no tener que reiniciar el sistema, ¿sí? A una época en la que le tomaba mucho el pelo a los ingenieros de sistemas porque decían que todo lo resolvíamos reiniciando el sistema, ¿cierto? La solución era, ser ingeniero de sistemas es aprender a reiniciar el computador, ya, con eso usted es ingeniero. Resulta que no. Ser ingeniero o especialista o técnico, tecnólogo en gestión de redes es entender el sistema completamente. Cuando uno entiende el sistema, se da cuenta que puede hacer un diagnóstico acertado. ¿Listo? ¿Cuáles son las herramientas de testeo? Ya lo habíamos probado aquí en la clase. Sin embargo, hoy volvemos y hacemos un ejemplo porque no sobra nunca hacer el ejemplo de, por ejemplo, y ya habíamos dicho que podíamos hacer un PIN genérico, ¿cierto? Si usted hace un PIN de Google, él le muestra los paquetes enviados, los paquetes recibidos, las estadísticas, el paquete de ida y de vuelta. Pero también podemos utilizar el comando traceroute, ¿cierto? También de google.com. Y él me muestra entonces la traza a la dirección 142.251.132.14, que es uno de los servidores de Google, ¿sí? Y en este caso él me va mostrando
el número máximo de saltos que yo podría tener y entender en dónde se perdió la conexión, ¿cierto? Entonces aquí me está mostrando que hay un salto hasta la 168.1, hay otro salto hasta la 190.1301 de telebucaramanga.net.co y así me muestra la traza completa. Y también yo podría mirar con este comando ipconfig/all, ¿cierto? ¿Qué me muestra aquí? Me muestra toda la configuración de mi propio computador, ¿cierto? Entonces, él me muestra cuáles son los DNS, cuál es el estado de los medios, si están conectados, si están desconectados. Y también puedo utilizar el comando netstat, ¿cierto? -an, y es lo que me muestra que es la lista de conexiones activas y puertos que están escuchando en este momento aquí en mi computador, ¿sí? Ustedes ya habían utilizado estos comandos, ¿cierto? Algunos. Completo los 4 que acabaste de decir, 4, ¿cierto? Sí. El ipconfig, el pin y todo esto, pues que son los básicos que uno utiliza. Y por Pero ejemplo, yo puedo decir el NS lookup, ¿cierto? NS lookup google.com. ¿Para qué me sirve? Este me sirve para que encuentre justamente el DNS si está respondiendo o no está respondiendo. Entonces, de una vez aquí me dice, vea, los servidor, DNS tal y la dirección. La respuesta no autoritativa, nombre del servidor, Google y las direcciones a las que está apuntando. ¿Sí me entienden? Y también podría mostrar la tabla ARP. ¿Alguien sabe qué es la tabla ARP? Más o menos, ¿no? La Address Resolution. ¿Cómo, David? Dilo. la tabla David. de almacenamiento dinámico, algo así. Address Resolution Protocol, ¿cierto? Que es para detectar si tiene conflictos la IP con la MAC. Y entonces ahora aquí me está diciendo que tiene estas direcciones que están bien a la izquierda son direcciones IP y las que están aquí, si ustedes se dan cuenta, son direcciones físicas, también conocidas como direcciones MAC. Y el tipo de dirección, pues son direcciones dinámicas y estas son estáticas. ¿De acuerdo? Y un comando que combina el pin con el tracer, que se llama el patpin. Entonces ponemos el patpin, y podemos poner, por ejemplo, google.com, y él lo que hace es que me muestra la pérdida de paquetes en cada salto. Entonces yo empiezo a darme cuenta cómo es que se hace un diagnóstico de red, ¿sí? Importante. Nosotros hoy dijimos que nos vamos a enfocar específicamente en esto, en validar servicios implementados, teniendo definidas las necesidades, utilizando diferentes herramientas de testeo. Les estoy mostrando las herramientas de testeo. ¿Listo? Entonces, importante que tengamos claro. En el caso de los comandos de Cisco, pues obviamente ya les he dicho que ustedes pueden instalar el Packet Tracer para configurar escenarios y ahí en el Packet Tracer pues van a poder, digamos, configurar routers, switches, etcétera, etcétera. Y ahí están estos comandos que se pueden poner allá en la consola del router. Show interfaces, show IP interface brief. Pregunta. Diga, sí. Esta diapositiva no la comparte usted, este PDF. Sí, señor, las estoy compartiendo. Al final de cada sesión, nosotros tenemos allá en plataforma, yo pongo la grabación y pongo el resumen de la clase. En el resumen de la clase les pongo estas diapositivas, pero también la clase, por ejemplo, la de la semana pasada, se las envié al WhatsApp. ¿Sí? Sí, profe, precisamente, y qué pena, aprovecho para robármele un segundo. Estaba viendo ahorita
lo de la clase pasada, para presentar el último, el informe, el último que teníamos pendiente. De hecho, yo te hablé por WhatsApp, pero fui a realizar como el informe, porque el que yo tenía, pues lo hice sin haber visto la clase, lo hice como me pareció a mí que debía ser, ¿cierto? Claro. Y no, tenía unas cosas similares porque también adjunté pantallazos de, de un testeo que hice, de unas pruebas que hice ahí en Packet Tracer y todo, pero pues no era igual pues al que usted me mostró, pero tampoco tuve como alcance a esa diapositiva y por eso aprovecho para preguntar si esta no la compartía, pero ya me aclaraste que la otra también está en el resumen. Y está en el grupo de WhatsApp y está en la plataforma porque Sí, yo sí, lo ahí pongo estoy, ahí estoy. ahí Claro, en el claro, yo vi que me las enviaste. Sí, sí, sí. Y no se preocupe si no le da como igualito a lo que yo estoy poniendo porque no tiene que ser igual. Y esto, como te digo, eso es una guía que yo pues con todo cariño yo la hago porque pues me apoyo en material que yo tengo, pero el material oficial es el que está en la plataforma. Entonces no se preocupen, sino que Sí, pues claro, no, sino que este por lo que lo tiene hice de otra colorcito y tal manera. está como más bonito. No, sí, sino que lo hice de otra manera, pero igual pues adjunté ahí en el trabajo, adjuntaba los pantallazos de las pruebas que hacía. Entonces, Perfecto, si ¿no? algo, profe, yo le hablo mañana y lo validamos en un espacio y si está pues acorde, Escríbame, lo que usted subimos de sabe una. que yo siempre les contesto, escríbame. Listo, muchas gracias. Ok, no, con todo gusto. Vamos a revisar un caso práctico, el de la empresa Enter Limitada. Son las 8:30 de la mañana, los usuarios del segundo piso reportan que no pueden acceder al sistema de nómina, al servidor de cuarto de comunicaciones en el piso 3. El internet funciona, pero los recursos internos no. O sea, se cayó la red interna, que eso es lo más raro, ¿no? Siempre se cae el internet, pero la red interna sigue funcionando. Pero en este caso se cayó la red interna. Datos del ambiente, un switch de acceso Cisco Catalyst 2960 en el piso 2, eh, una VLAN de 20 para los administrativos, el gateway y el servidor. Ahí tenemos ya la arquitectura. ¿Listo? Entonces tenemos el switch, la VLAN, el gateway y el servidor. Tenemos los 4 componentes de esa arquitectura. ¿Cuál es la actividad por parte del aprendiz? En este caso, aplicar los 6 pasos de detección. En el paso 3, responder las 4 preguntas de síntomas para este escenario. ¿Cuál es la respuesta esperada? Pues los usuarios estaban trabajando normalmente y como siempre le dicen a uno, antes sí funcionaba, no se había cambiado nada ayer, según dicen, pero el admin actualizó el iOS del switch la noche anterior. ¿Cuál es el problema de actualizar el iOS del switch? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Profe, al actualizar el firmware o el sistema operativo del switch, pues como bien lo dice, vienen actualizaciones y pueden cambiar parámetros o configuraciones. Entonces, en muchas ocasiones no toma las configuraciones de las versiones anteriores y toca volverlas a configurar de nuevo. Se Eh, pierde la configuración, exacto. Tengo Listo. una, qué pena, Sí, claro. Jairo, adelante. que se supone que una actualización de una versión de sistema operativo a otra no debería ser transparente. Sí, pero lo que pasa es que acuérdese que algunos switches guardan todo en una memoria volátil. Entonces, cuando llega la nueva versión del iOS, se borra todo. Eso depende de la máquina, normalmente. ¿Cuál es la recomendación? Tener un archivo de configuración. Tener un archivo de configuración que después me permita a mí subirlo todo, subir el archivo completo. o realizar algún backup, pues hay algunos switches pues ya muy actuales, unos Cisco, unos Aruba y todo esto que permite hacerle copia a la configuración. Y por si hay alguna actualización de firmware o del sistema operativo y afecta a esta, pues se pueda restaurar y quede otra vez todo pues. Digamos que, exacto, en el manual de las buenas prácticas, todo dispositivo que guarde información de configuración tiene que tener un backup. ¿Por qué? Pues Pero, pero diga, el diga. backup es en caso de emergencia. O sea, en mi caso y en algún momento que yo gestioné ese tipo de dispositivos, el backup era en caso de que el equipo se echara a perder. Entonces me tocaba montar un nuevo.
Ahí es donde yo le paso la configuración de un equipo a otro. Y Eh, sí, pero ahí es donde usted, mire la expresión que usted está utilizando. El backup es en caso de emergencia. Usted actualizó el iOS del switch y no reconoció. Ahí ya hay una emergencia. Entonces ahí saca el backup. Pues sí, sí, no, por eso lo decía, porque pues la idea es que no es que una actualización de un dispositivo no se vuelva crítica, por eso decía que debería ser transparente. Entonces es ahí donde voy el tema del backup, sí es cierto, hay que tener el backup, pero eso en un caso de emergencia, cuando el dispositivo por X o Y motivo sufrió una descarga y se quemó o se mojó o cualquier razón, pues yo monto un dispositivo con las características similares y le monto la copia del anterior. Claro, pero entonces, por ejemplo, en este caso que fue una actualización de iOS, la actualización no reconoció la configuración. Entonces, ¿qué toca hacer ahí? Tener el backup a la mano y usarlo. ¿Qué comandos se usarían primero desde un PC del segundo piso? Pues el primer comando que se le ocurre a uno es un pin a la VLAN, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si llega al gateway, entonces pues ahí podemos ya entender qué está pasando. El problema es la red local. Si llega, si sale a internet, entonces ya hay que hacer otra validación. En este caso, ¿qué pasa? Si el pin al gateway falla, entonces, ¿qué se hace en el switch? Lo que se hace es show interface, brief, show interface, fase Ethernet 01 y empieza uno a verificar que la interfaz del PC esté en esa VLAN, que el puerto esté activo, que el puerto esté arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces ya nos dimos cuenta que es un problema en el switch. ¿Listo? Se descubre que la actualización del iOS cambió la configuración del VLAN y entonces ya con eso usted tiene que tomar decisiones y bueno, ¿cómo corrijo acá? ¿Qué tocaría hacer? Pues lo que tocaría hacer sería una reconfiguración de los puertos de la VLAN y luego pues documentar en la bitácora. Importantísimo, documentar en la bitácora. Eso es lo más importante. Documentar en la bitácora. ¿Para qué? Porque lo más probable es que le va a volver a suceder. ¿Listo? Entonces, el informe que debe llevar, portada, solución documentada de los 5 pasos, registro fotográfico. En este caso no vamos a tener registro fotográfico, sino que captura de pantalla. ¿Listo? Conclusiones, ¿qué aprendieron? ¿Qué mejorar? Ahí están los comandos. La Profe, verdad pregunta, ¿estas evidencias para cuál actividad? Porque al principio no escuché bien, qué pena. esta es para, aquí lo dice, el informe GA AA1 EP0, evaluación 0. Sin embargo, también está aquí, esta que está aquí. ¿Desde qué? Todavía estamos en la misma actividad, en la actividad 4, solamente que estamos en la actividad de aprendizaje 9, en la guía de actividad 9, en esta que les estoy mostrando Ah, la aquí, 9, listo, gracias. ¿sí? Está sombreada aquí, esta. Listo. Evidencia el informe sobre la detección y fallos del rendimiento de operación de la solución. ¿Listo? Ahora vamos para el concepto de alta disponibilidad y bitácora de infraestructura. ¿Qué quiere decir alta disponibilidad? ¿Quién se anima a decir un concepto de alta disponibilidad? En informática, ¿cierto? En informática, ¿qué es alta disponibilidad? Por ejemplo, un recurso de alta disponibilidad es un servidor, está activo full, 24/7. Casi, 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 casi. ¿Quién No es más? más o menos, dije, un temita de que se supone que un servicio debe estar 24/7, 365. Entonces Eh, la alta disponibilidad se mide en un porcentaje en el cual debe cumplir como ese 100%, digámoslo así. Claro, pero ¿cómo yo sé o cómo se asegura que un servidor tiene alta disponibilidad? ¿Qué se les ocurre? Y yo le digo, este servidor
debe estar en alta disponibilidad. Entonces usted como técnico, tecnólogo o responsable de tecnología me dice, listo, usted quiere que este servidor esté en alta disponibilidad, entonces lo que toca hacer es esto. ¿Qué es lo que tocaría hacer? Pues al nivel técnico Pues debería validar que tener, esté por ejemplo, ¿no? tema de ¿Cómo, Cintia? redundancia en sistema de energía. Garantizar la energía, ¿cierto? Exacto. Garantizar la conectividad también con un sistema redundante. Exacto. Muy bien. Monitoreo constante del servidor para cualquier tipo de alertas o alarmas. Lo que pasa es que la primera parte, la primera pregunta que yo haría, si viene el jefe y dice, yo necesito que este servidor esté en alta disponibilidad, la primera pregunta que yo le haría es, ¿qué tan crítico es para toda la organización? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que dependiendo de la criticidad vamos a definir una plata. ¿Por qué? Porque es que en un servidor en alta disponibilidad es poner otro servidor, otro, igualito, que va a estar ahí haciendo nada, esperando que el primero falle. Y cuando el primero falle, entonces subo el otro. Y como decía, ¿quién fue el que habló ahorita? ¿Luis o quién fue? Alta disponibilidad significa que yo tengo la fuente de poder redundante. ¿Qué quiere decir eso? Que si se va la luz, yo tengo planta. ¿Qué más? Tengo La redundancia conectividad, redundancia. en el servidor. Si el servidor se cae, tengo otro servidor, ¿cierto? Tengo configurada una cosa que se llama la conmutación por error, también en inglés se conoce como el failover. El failover significa que si un componente falla, el sistema cambia automáticamente a un componente de respaldo. ¿Han visto esos servidores que tienen 30 discos duros? Sí, Y señor. esos discos duros son como cuchillas que uno quita y pone, ¿cierto? En esas bandejas. Esos discos duros están configurados en failover. ¿Qué quiere decir failover? O conmutación Se por pueden error. trabajar en calor. Yo puedo quitar un disco duro Ajá. y de una vez los otros empiezan a subir sin ningún problema, ¿sí? Entonces, si un componente falla, el sistema cambia automáticamente a un componente de respaldo. Balanceo de carga. ¿Qué quiere decir eso? Distribución de tráfico entre varios recursos para evitar la sobrecarga. Eso es lo que significa la alta disponibilidad. Entonces, cuando decimos, ¿cuánto cuesta una hora sin internet en una empresa colombiana? Entonces dice, según Gartner, una hora de inactividad de red le puede costar a una empresa entre 5.000 y $140.000, dependiendo obviamente el tamaño de la empresa. Pero en Colombia una pyme promedio puede perder entre de 2 a 10 millones de pesos por hora. ¿Sí? Si se va el internet en la empresa, hagan el ejercicio allá en su propia empresa, donde ustedes estén, y si no están trabajando, pues entonces allá en donde ustedes estaban trabajando antes. ¿Qué pasa si se va el internet? ¿Sí? ¿De qué sistemas dependen del internet? El sistema de ventas, el sistema de qué depende. En una empresa comercial se queda sin facturación, ahí no hay nada. Exacto. Entonces, tenemos esta tabla aquí sobre las estrategias de alta disponibilidad. Entonces, habíamos dicho, redundancia de enlaces, ¿cierto? Entonces, normalmente uno la redundancia la contrata con otro proveedor, ¿sí? Entonces yo tengo y normalmente la redundancia es un canal más chiquito. Entonces, si yo tengo con Movistar la salida de internet de 1 giga, pues conecto con Claro mi salida de internet de 500 megas, ¿sí? Es más bajito. ¿Por qué? Porque ese canal normalmente yo nunca lo voy a usar, o si lo voy a usar, lo voy a usar para otras cosas, y va a estar ahí como esperando que falle el primero. ¿Por qué no debería tener la redundancia con el mismo proveedor? Profe, pues lógica, porque si se cae el servicio contigo, así usted tenga
3 planes, 4 planes. Y se cae el servicio continuo y cae con todos. Entonces ahora, claro que, ¿cómo es por ejemplo, Claro y Tigo son lo mismo ahora, ¿no? ¿Sí es así? No, según lo que yo he visto por ahí, Movistar fue la que compró a Tigo. Movistar y Sí, Tigo son lo Movistar mismo compró a ahora. Tigo. Exacto. Sin embargo, ellos siguen teniendo redes diferentes, redes independientes, ¿sí? Entonces, UPS y generadores para tener una fuente redundante, monitoreo con un software como PRTG, como Savix, como Nagios, etcétera, etcétera, y en lo que no puede faltar nunca, que son los backups de configuración. ¿Listo? ¿Qué pasa? Deberíamos tener la bitácora de eventos. Esta práctica, hermano, yo he intentado en muchas empresas en las que yo he trabajado, gracias a Dios, y es tan difícil sostener esta bitácora, porque eso es tener una hoja de vida por cada PC. Claro que hoy en día pues hay agentes para esto y es automático, pero sin embargo echarle una revisada a esto es duro, ¿cierto? Entonces, viene aquí este ejemplo. A continuación encontrarás eventos reales que ocurrieron en la red interlimitada durante la última semana. Tu tarea es registrarlos correctamente en la bitácora. Esa es la evidencia que se está pidiendo aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué se está pidiendo? Bitácora de eventos de infraestructura y plataformas. En el material, permítanme, en el material, muestre a ver, en el material, en la guía 9, si mal no estoy, aquí viene, ahí está viendo mi pantalla, ¿sí o no? Bitácora de eventos de infraestructura. Para esta actividad sigue con la estrategia de aprendizaje basada en proyectos. Y aquí está la tabla ejemplo de la bitácora. Una tablita así es la que se espera que entreguen como evidencia, ¿cierto? El ítem, el responsable, la fecha, el evento, la tarea realizada y si necesita autorización. Aquí, pues, aquí está, mire, número, responsable, fecha, evento ocurrido, tarea realizada, necesita autorización, sí o no. Por ejemplo, el responsable, Juan Torres. ¿A qué horas? El lunes 14. El evento, caída total de internet en la sede principal, duración 45 minutos. Tarea realizada, verificación del enlace ISP. Acuerde que el ISP es el proveedor de internet. Reporte a Claro Colombia, restablecimiento del servicio. ¿Necesita autorización? No, porque es operativo. Responsable, María López. Actualización del firmware del switch. Cuando yo voy a hacer la actualización del firmware, ¿necesito autorización? Claro que sí, ¿por qué? Porque ya vimos que cuando yo actualizo el firmware, lo más probable es que me vaya a caer el switch, ¿sí o no? ¿Qué toca hacer? Backup de la configuración, actualización exitosa, verificación de la VLAN y ya, eso es. Entonces, eso es lo que se espera que ustedes entregan en esta evidencia. Entonces, yo les pongo aquí como unos tips para que ustedes pues se guíen por ahí. Dice, para completar los ítems 3, 4 y 5 de la bitácora, piensen en quién sería el responsable de atender esa solicitud o incidente en TI. ¿En qué fecha y hora razonable pudo haber ocurrido ese evento durante la semana laboral? ¿Qué pasos concretos se deben seguir para resolver o gestionar este evento? Y si ese tipo de cambio requiere autorización del jefe o del gerente. ¿Listo? Y ahí ya con eso terminamos esta otra parte. Entonces ya aquí con esto vamos acá. ¿Listo? La última parte, comprobar el funcionamiento del sistema de telefonía de datos implementados en la estructura de red mediante el uso de herramientas adecuadas. ¿Listo? Entonces vamos para allá. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Todo en orden? Sí, profe, todo en orden. Listo. Verificación de la calidad del servicio. Listo. ¿Por qué las empresas colombianas usan voz sobre IP? La respuesta es más que obvia, ¿cierto?
porque las llamadas internas son gratis, ¿cierto? En alguna de las empresas que ustedes están utilizando voz sobre IP. Sí, señor. Claro, con Asterisk, ¿cierto? Todo el mundo usa Asterisk. ¿O alguien tiene una solución diferente? Usted sabe que Asterix dejó de sacar actualizaciones, eso es un grupo de desarrolladores y lo dejaron ahí. Pero ahora Isabel, que también está desarrollado bajo el mismo Asterix. Isabel. Y Sí, también está C3X, ¿no? ¿Cómo es que se llama? sino que ya el 13X es un softphone como tal. Es el aplicativo que lleva instalado, pues, de hecho funciona en Android y bajo Windows, ¿cierto? Bajo el sistema, pues, de Windows, y ya, pues, usted el 13X como tal. Bueno, si usted obtiene todo el paquete, porque obviamente con la empresa administradora te da un paquete donde administras troncales y todo, y te tiene todo el servicio por dentro interno de softphone, de extensiones y Claro, de todo eso, eso, ¿cierto? le tocaría comprar el software del teléfono que se llama Pero Softphone. tú lo puedes utilizar gratuitamente si tienes una troncal, pues ya en tu empresa o algo, y tú puedes descargar solo el softphone como el aplicativo y utilizarlo solo como para atender y recibir llamadas. El 13X. Entonces tenemos Asterisk, Isabel, 3CX. Ustedes pueden buscar información sobre cualquiera de esos. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes se conozcan un poquito sobre las soluciones de voz sobre IP. Y obviamente, pues ya sabemos que el principal beneficio que tenemos es, entre comillas, que las llamadas son gratis. ¿Por qué decimos que entre comillas? Porque de todas formas, pues el servidor hay que pagarlo, la luz hay que pagarla, la red hay que configurarla. Eso funciona sobre la misma red Ethernet. Entonces, todo hay que configurarlo. No es que sea gratis, pero pues no se pagaría por el servicio como cuando antes se pagaba por las llamadas. Entonces, ¿cuáles son los 5 parámetros críticos para validar en voz sobre IP? El retardo, ¿cierto? Lo que se conoce como la latencia o el delay, el tiempo que tarda un paquete de llegar del origen al destino. Más o menos, pues son 50 milisegundos, ¿cierto? Entonces, pues hay gente que le parece que eso es mucho, hay gente que le parece que eso es poco, eso también va a depender del tipo de red que yo tenga en la empresa, si yo tengo una red cableada 5, 6, 7, y obviamente del tipo de switch que yo tenga configurado en la compañía, y va a depender del tipo de teléfono que yo tenga en la compañía, y va a depender del tipo de la solución Asterisk, Isabel, C3X, etcétera, que me vaya a servir. ¿Qué es el jitter? El jitter es la variación en el tiempo de la llegada de los paquetes consecutivos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo puedo mirar? Con el Wireshark. Hemos utilizado Wireshark aquí en la clase varias veces. Aquí está, de hecho lo tengo aquí en la pantalla. Es simplemente empezar a entender cómo se puede configurar este Wireshark y cómo yo puedo empezar a utilizarlo como una herramienta de diagnóstico. Recuerde que nosotros como tecnólogos en gestión de redes, para lo que más nos van a buscar siempre es para que ayudemos a hacer un diagnóstico bien hecho. Y a nosotros nos toca, como los de Matrix, empezar a entender todo este poco de ceros y unos, qué es lo que significa. ¿Listo? Además de eso, pues el porcentaje de paquetes perdidos, cuántos paquetes se pueden perder. Tenemos un umbral máximo el 1%, ¿cierto? Máximo el 1% de los paquetes deberían poderse perder, entre comillas. La disponibilidad del enlace, bueno, ¿y con qué lo voy a hacer? Con PIN, ¿cierto? La disponibilidad del enlace, el porcentaje de tiempo que el enlace está operativo durante el año, ¿cierto? ¿Y con qué lo puedo mirar? Con PRTG, con Savix. Miramos ahí lo que se llama el Uptime History, que es, cómo se puede mirar la disponibilidad del enlace. Y la ocupación del enlace, que es el porcentaje del ancho de banda total que está siendo usada. Máximo me puedo permitir un 80%. ¿Por qué?
¿Quién me puede decir por qué debería tener como un máximo del 80% de ocupación del canal? ¿Qué se les ocurre? Profe, porque ocupa el mismo canal de Ethernet, pues es el mismo canal para la transferencia de datos. Entonces sería voz y datos, entonces habría que segmentar muy bien y para el consumo. O sea, Claro, al final es lo que va a utilizar es un canal del ancho de banda, ¿cierto? Un canal del ancho de banda. Pero si yo ocupo mucho del ancho de banda, lo que va a suceder es que la red se va a poner muy lenta, ¿sí? Entonces yo como tecnólogo en gestión de redes no me puedo permitir ese detalle. Yo tengo que intentar maximizar mis recursos, ¿sí? Caso práctico, lista de chequeo. ¿Qué necesitamos? Parámetro de medición, resultado obtenido, cumple o no cumple y observaciones y acción correctiva. Por ejemplo, yo quiero mirar la calidad de la interconexión entre redes IP, ¿cierto? ¿Qué necesito mirar? Necesito validar el discado o el marcado para tráfico, el RTP. El resultado obtenido, el DSSP, que eso es un valor que se captura, ¿cierto? Y usted lo puede revisar en la configuración del router con este comando aquí. En el router config, en el policy map VoIP. Ahí con eso puede pues validar y configurar la calidad de la interconexión entre las redes IP. ¿Cómo lo van a hacer? Van a coger el packet tracer y van a configurar los componentes que necesiten dentro del escenario. ¿Qué otro parámetro van a medir? La disponibilidad del enlace, ¿cierto? ¿Cuál es la disponibilidad del enlace? ¿Cómo dijimos que íbamos a validar la disponibilidad del enlace? Está explicado aquí atrás, ¿se acuerda? ¿Con el qué? Con el PRTG, ¿cierto? Aquí está. Todo lo que está aquí es lo que se explicó aquí en la tabla trasera. Pregunta. Nosotros en actividades pasadas logramos montar un servidor de telefonía IP. Estas pruebas se pueden realizar directamente en este servidor. Como para Claro, nuestro escenario, pues ahí en Packet Tracer, sabiendo que ya lo tenemos montado. claro. Claro, pues la idea básicamente es, hay un dicho muy dicho que dice que la única forma de aprender a tocar guitarra es tocando guitarra. Entonces, si ustedes no se ponen a configurar un servidor, ustedes por su propia cuenta, descargar el Packet Tracer, hacer los ejercicios de configuración del switch, del router, etcétera, etcétera, olvídese que porque yo venga aquí y les dicte una clase, ustedes van a aprender. Olvídenlo. Les toca a ustedes por su propia cuenta, pues hacer el ejercicio, un fin de semana, un sábado por la tarde, le sacan un rato, son más o menos 2 horitas de laboratorio, de 2 a 4, de 3 a 5, se sientan y tratan de configurar el escenario. Tal vez para la próxima voy a intentar traer un escenario ya configurado en Packet Tracer para que ustedes lo vean, porque si me pongo a configurarlo aquí ahorita, pues obviamente nos vamos a demorar. Pero voy a intentar para la próxima entonces traerles un escenario configurado para que ustedes lo vean. La ocupación del enlace, la latencia o el jitter y la pérdida de paquetes. Acuérdese que todo está aquí, véanlo. La pérdida de paquetes, que es el porcentaje de paquetes que no llegan al destino. ¿Con qué lo van a medir? Con el PIN. ¿Por qué con el PIN? Porque ustedes dicen, vea, si yo pongo aquí PIN, de hecho creo que ya lo tengo acá. Miren, no sé si alcanzan a verlo. Aquí me dice paquetes enviados, paquetes recibidos y paquetes perdidos. ¿Sí? Él me da las estadísticas. ¿Sí lo alcanzan ustedes a ver allá? Sí, señor, sí se ve. Él me da las estadísticas. Eso es lo que va a llevar el informe. El número de paquetes perdidos y una captura de esta pantalla. ¿Sí? Y entonces usted dice, ah, bueno, listo, yo con eso puedo ver. La latencia, ¿cómo puedo ver la latencia?
también con el PIN. ¿Por qué? Porque con el PIN yo puedo mirar el promedio, mírelo, y él me lo está entregando aquí. Tiempo aproximado de ida y vuelta en milisegundos. Mínimo 9 milisegundos, máximo 11 milisegundos, el promedio 10 milisegundos. Este comando PIN es muy poderoso porque me deja... ¿Cuál es la gracia del PIN? Que usted lo pueda entender. Si usted no entiende qué está haciendo el PIN, pues está perdiendo el tiempo, porque mire, él me muestra los paquetes enviados, el TTL. ¿Qué es el TTL? El time to live, el tiempo que duró vivo el byte o los bytes en la red, ¿cierto? Y por último, la pérdida de paquetes, bueno, la latencia, que ya lo había, y la pérdida de paquetes. ¿Qué toca hacer para los ítems azul? Completar en la clase. Considerar la redundancia del enlace. Doble proveedor de internet, ya lo explicamos, ¿cierto? Uno con Claro y otro con Movistar, ¿cierto? Y obviamente lo que estamos tratando de entender es, en el ítem 5, máxima entrante, máxima saliente dividida en la capacidad total multiplicado por 100. Eso le debe dar un número de megabits por segundo, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos mirando? La ocupación del enlace, ¿cierto que sí? ¿Cuáles son las evidencias? El informe de detección de fallo. Aquí dice que máximo 15 páginas. La verdad es, esto pues a mí me parece como mucho. Yo no le voy a poner un límite, las que le salgan. Si le salen 3, 4, desde que esté bien explicadito, adelante. Si le salen las 15 porque todo ese pocolón de captura de pantalla le salió, pues adelante, no pasa nada. ¿Sí? Consejos para una buena entrega: usen Syscode Packet Tracer, los nombres de los archivos, la bibliografía, la rúbrica de evaluación que está ya en la plataforma, ¿sí? Y si utilizan herramientas como Wireshark o PRTG, incluyan capturas de pantalla con la fecha visible para verificación. Y con eso terminamos. Ahora, les hago esta pregunta para que ustedes se la contesten allá entre ustedes. Si fueras el administrador de la red Enter Limitada y tuvieran un presupuesto de solo 5 millones para mejorar la disponibilidad y la calidad de voz IP, ¿cuál sería su primer paso y por qué? No me la contesten ya, hágansela ustedes allá, hágansela en la casa, hágansela entre ustedes y piensen cuáles serían esos puntos críticos que usted diga, oiga hermano, si a mí el jefe me dice, bueno, tengo 5 millones para meterle aquí a la red, ¿en qué no lo gastamos? Y 5 millones es poquito, pero sirven para hacer algunas cosas. Entonces, pues esa es como la mentalidad que nosotros queremos desarrollar, ¿cierto? ¿Cómo podemos mejorar las condiciones de la red en la que estamos trabajando? Listo. Voy a parar de compartir pantalla y abrimos este espacio aquí de unos minuticos para preguntas, dudas, aclaraciones. Bueno, no, como le mencioné ahorita, yo le hablé por WhatsApp para montar esa evidencia, ese informe final, que a la final pues me puse a verlo ahorita y no comprendí bien y yo ya había hecho una parte y la otra. Entonces, pues yo le agradezco, por ejemplo, mañana me toca disponible, ya sería el día jueves que vuelvo, que estaría como trabajando desde casa a descansar porque este fin de semana leí duro y mañana me toca disponible de nuevo. El jueves yo le hablaría con usted en el transcurso de la mañana, validamos esa respuesta para subir ese trabajo y también enfocarme a hacer estas otras evidencias. Por ahora, profe, y el resto de las evidencias de la evidencia 8 no las ha calificado. No he calificado ninguna, la verdad. Listo. Y espero esta Semana Santa ponerme y sacarle las calificaciones a todo el mundo. Listo. Profe, muchas gracias. Entonces yo le estaré molestando el jueves, profe. Sí, me escribe. ¿Alguien más? Sí, señor, una consulta. ¿Hasta cuándo hay plazo para subir las 3 evidencias? Creo que ya de hecho ya se cerró porque nosotros estamos atrasados, pero entonces yo voy a abrirlo para que tengamos plazo. ¿Hoy qué día es? Hoy es 24.
hasta el domingo. Yo lo abro mañana. Yo lo abro mañana hasta el domingo. Listo, excelente, profe. ¿Sí, De las sí les tres. da? ¿Sí les da o El hablamos un poquito anterior. más? Un poquito más, por favor. Uy, profe, está como muy, muy pegado. Sí. Ya, estamos muy, muy, Bueno, muy. por favor. entonces, No hemos pues, terminado de subir las dos que están pendientes y ya no, encima tres más y siempre he pesado. abrámoslo hasta el 5 de abril, que es domingo de resurrección. Ok, sí, porque a veces lo que trabajamos Listo, sí, señor. solamente en la noche nos queda. La otra semana no tenemos clase y es toda la semana prácticamente de Semana Santa. Yo sé que pues los que tienen que trabajar, los que tenemos que trabajar, pues sí vamos a estar trabajando, pero vamos a descansar de las sesiones. Ya la próxima sesión sería el martes 7 de abril. Entonces la voy a dejar abierta hasta el 5. ¿Listo? Sí, señor, Bueno, gracias. entonces Listo, profe. Muchísimas voy a gracias. poner aquí la grabación en este momento.